Y vamos con el último resumen de la temporada, el de Leva Coruña, equipo que sube el ACB después de ganar la Federación que se juega en su casa. Acaba segundo clasificado en Liga con 28-4, en casa 15-1, fuera 13-3. Es segundo en puntos a favor con 90 con 50 por partido. Sexta mejor defensa de la Liga con 78 con 19. Tercero en tiros de dos convertidos con 20 con 20, 20 con 97 por partido. Tercero en tiros de dos intentados con 20 con 97 por partido. Cuarto en porcentaje de tiro de dos con 53 con 55 por partido. Cuarto en tiros de tres convertidos con 10 con 34 por partido. Sexto en tiros de tres intentados con 28,53 por partido. Tercero en porcentaje de tiros de tres con 36,25 por partido. Segundo en tiros de campo convertidos, 31,31 por partido. Primero en tiros de campo intentados con 67,69 por partido, equipo que más tiros ha hecho. Tercero en porcentaje de tiros de campo con 46,26%. Cuarto en tiros libres competidos, 17,53. Cuarto en tiros libres intentados, 20,03. Tercero en porcentaje de tiros libres con 76,12. Primero en rebotes totales con 36,28. Segundo en rebotes defensivos con 24,75. Segundo en rebotes ofensivos con 11,53. Cuarto en balones robados, 7,72. Segundo equipo que menos balones ha perdido con 10,97. Segundo en asistencias con 19,28. Octavo en faltas cometidas con 21,53. Quinto en faltas recibidas con 22,03. Segundo en valoración con 103,16 por partido, solo superado por Oradero. Tercero en posesiones con 77,26. Y bueno, pues en ratios ofensivos, primero en ratios ofensivos con 1,17 puntos por posesión. Ningún jugador renueva de la temporada pasada, donde descienden del ACB. Seis jugadores con experiencia de Leporo, Cayo Pacheco, Ideas Cuevas, Paul Jorgensen, Joe Cremo, Jacobo y Dutian. Cinco debutantes en la categoría, Guillem Joe, que viene a ACB, Joanny Mencía, que también viene a ACB, Ilmani Diop, tres de la ACB y uno de la Liga Portuguesa, Brad Makachi, y Danilo Brinovic, que viene de la Liga de Montenegro. Entrenador Carles Marco viene a ser asistente de Diego Splitter en París, en la primera división francesa. Una de las sensaciones de esta temporada en la Euroliga en cuanto a concepto de juego. Experiencia en Leporo de Carlos Marco de 7 temporadas y segundo entrenadores como Dusko Ivanovic y Roy Grimao. Bueno, pues es un equipo con un estilo claro de juego, fuerte defensa, cierre de rebote, correr, ataques en primeros segundos de posesión y fuerte el rebote ofensivo. Continuas rotaciones cada 3-4 minutos de jugadores con roles muy claros y compensados y con varios jugadores capaces de hacer varias posiciones. Arranca la liga como un cañón. Alicante, Oviedo, Menorca, Palmer ganan sus 4 primeros partidos y tienen un primer contratiempo. Uno de sus fichajes estrellas, el ACB Gianni Mencía, tiene un juicio por malos tratos y es cortado por el equipo cuando era uno de los jugadores más diferenciales del equipo por lo que aportaba. Jugaba casi 21 minutos, de los más utilizados por Carles Marco, 9 puntos, 4 rebotes. Un equipo en el que yo creo que el reparto de minutos y de juego está muy definido. Pensando que podía ser un problema grave para el equipo, encuentran a un Dino Radonjic, que es un jugador totalmente distinto, pero que llegó para aportar desde el primer minuto, dando quizás una mayor versatilidad porque Dino podía ir al 3 y aportaba tanto juego al poste como un juego exterior. Mayor amenaza de 3, quizá perdiendo la generación con respecto a Mencía en situaciones de pick and roll o poste bajo. Jugador que además es cupo y es mejor pasador que Yannick Mencía. Coruña para mí ganaba con el cambio mayor riqueza táctica, fluidez en la circulación de balón, versatilidad ofensiva y defensiva. Y bueno, perdía quizás un jugador con mayor referencia en el poste bajo y un enorme poderío físico. Dino se compra el equipo con un guante, sacan un partido que se le complican con Estudiantes en Magariños en la jornada 7, con un último cuarto espectacular, donde las rotaciones llegan mucho más frescos que Estudiantes al final del partido. Y bueno, donde rematan a todos los equipos que les aguantan un poco en el último cuarto. Repiten partidos similar con Palencia en casa con Estudiantes, teniendo el único tropiezo del año cuando se perdió con Tizona en la eliminatoria de octavos en la Copa de la Galleta. Encajó un parcial 16-37 en el último cuarto cuando ganaba el partido por 16 y le hizo caer eliminado y encajar la primera derrota en la temporada en una competición oficial. El juego de Coruña iba poco a poco creciendo, cada vez iban teniendo mejores decisiones en ataque cuando no podían llegar jugando rápido, mejoraba los porcentajes de tiro de dos y bueno, pues le respetaban las lesiones. En diciembre tuvieron la oportunidad de reforzar el equipo, quizás para aportar esa fuerza reguladora y dureza anterior que habían perdido con Yannick Mencía,
y llegaba Musbarro al equipo, lo que hacía que Diop tuviera que reconvertirse a 4. Y aquí tanto Makachi como Brnovic pues no daban esa intensidad y tampoco entraban demasiado en rotación. Y bueno, fue otro jugador que se aportó, se acopló al equipo como un guante, igual que Raonic, aportando una rotación mucho más interior, rebote y ser un pívot móvil, pero muy fuerte en el estilo que necesitaba el equipo. En la jornada 14 visitan la cancha de Obradoiro, los dos equipos más en forma de la liga. Y bueno, salvo Palencia, los dos equipos que, bueno, pues que crecían mes a mes, iban sacando ya no solo diferencia de victorias al resto, sino iban sacando calidad de juego. Ahí, bueno, un auténtico partidazo, 103-99 ganó Obradoiro, donde le ganó haciendo el partido, haciendo un juego muy parecido al que hacía Coruña, transiciones rápidas, fuertes en el rebote, y bueno, le llegaba la primera derrota al que hasta ahora había sido líder, una derrota muy peleada. El equipo sigue ganando, cerró la primera vuelta con la única derrota del Obra, y bueno, con victorias ante Alicante y Figui. Comenzó la segunda vuelta ganando a Melilla, y bueno, y con dos partidos con algo más de sufrimiento, con dos rivales también de juego rápido, los dos por 5 puntos, como son Oviedo y Zamora, dos rivales muy incómodos. Nueva racha de 10 partidos seguidos ganados contra un Estudiantes en cuadro y un Alicante que ya estaban en caída libre. Eran los rivales un poco con más nombre y con un calendario bastante favorable, pero quizás ya no se veía la misma frescura en el equipo. En marzo le vinieron los problemas al equipo. De nuevo la posición de 4, donde el equipo se había rehecho con el problema de Mencía. Dino Radonchis, para mí un jugador clave, era diagnosticado de una trombosis venosa profunda en la pierna y fue baja durante 3 meses, lo que hacía perderse el tramo final de la temporada. Coincide además con la época del Ramadán, donde justo todos los jugadores interiores, Barro, Tiam y Diop, pues son musulmanes y bueno, además coincidencia de rivales mucho más fuertes y jornadas intersemanales. Quizás ese el momento más complicado de la temporada pues le llega a esto. Derrota dura ante Palencia en la Caldera de Castilla por 11 puntos. El equipo pierde frescura, sobre todo la intensidad de los interiores. Se contrata a Mikovic, jugador que ya estuvo en las quinielas iniciales para cubrir la baja de Radonjic, pero que para mí nada tiene que ver con Radonjic y por supuesto ni convencía. Esta baja descoloca totalmente el juego de Coruña, pierden un jugador más clave de lo que parecía y de nuevo el calendario les da una tregua antes del partido del año, como decían. Ganan bien a un Tizona de mandíbula de cristal, sufren con Cartagena ganando solo de 5 en Coruña y con una Liga Cantabria en Torrelavega muy peleón. Bueno, llega el partido con Obradoiro, los dos equipos empatos a derrotas, partido que se juega en el Coliseo y los coruñeses salen como un avión, 26-19 el primer cuarto, pero bueno, a partir del segundo, Westerman se carga de liderar el equipo de Santiago y curiosamente, pues el ritmo más alto de juego de Obradoiro hago a Coruña en su propia medicina. Último cuarto llegó más fresco Obra que Coruña, curioso, y bueno, último cuarto en el que Barcelo y Kravitz pues dieron la puntilla al equipo coruñés y no le dieron ninguna opción. 28 jornadas como primero, pues ahora pasaba a depender a ganar todo y esperar una derrota más de Obradoiro. Jornada 30 viajan a Madrid, Fernando Martínez a jugar con un Fuenlabrada, pues en lucha por entrar en la parte alta de playoff. Arrancan muy serios los visitantes, sacando una renta hasta 19 puntos en la primera parte. Fuenlabrada plantea zonas de ajustes y no solo remontaría la diferencia, sino que llegaría a ponerse 8 arriba en el último cuarto, ante un apagón total de un equipo coruñés, sobre todo en el tercer cuarto y en el comienzo del último. Pero Coruña, si tiene algo, es que no se rinde y pelea los partidos hasta el final. Cayo Pacheco y los triples, junto al cansancio de la plantilla de Iñaki Martín, pues bueno, se llega a un final igualado, tan igualado que acaba el partido con un 7-5, 7-5, 7-4, con un palmeo de Guillén Jou con el reloj a cero, pues dado fuera de tiempo. Coruña encajaba su segunda derrota consecutiva y aunque es cierto que Obradoiro había perdido con Tizona esa misma jornada, pues esa victoria habría significado a cada Coruña que hubiera recuperado la posición de ascenso. Con la esperanza del tropezón de Obradoiro en las 4 últimas jornadas finales, a Coruña le quedaban solo 3 partidos, puesto que cerraba la jornada con el peligroso CB Descansa y el Coruña hizo sus deberes, lo mismo que Obradoiro. Coruña sacó un partido complicado ante Menorca, Guipúzcoa y Figüe y acabó segundo empatado a derrotas con Obradoiro con 4. Pero al final subió el Obradoiro por tema de que había ganado otros partidos y el equipo que en la primera vuelta parecía imbatible y que iba a subir por decreto, pues se ve obligado a ir por el camino largo. Solicitan serse de la F4 y tras el factor corrección de la Copa, cuando debería ser segundos y jugar con Alicante, pues les toca ser terceros y jugar con este Menorca. Sacan de forma clave el partido ganando 9-3-7-1 en un
Menorca que no puede con el efecto Diop, clave en el final de temporada. Segundo partido sufre mucho más, ajustando mucho mejor Menorca a su defensa con problemas de falta, sobre todo con Litterson y Zurbriggen. Se acaban de sacar un trabajo de partido por 5 puntos, 8-1, 7-6. El tercero, que es el primero en Menorca, lo pierden tras una prórroga 8-5, 8-2 con un muy buen partido de Zurbriggen y Litterson y sobre todo atascando a Menorca en situaciones de defensa zonales y no dejándole correr. Y bueno, el cuarto, disputado hasta que Menorca pues, se cayó físicamente ante un menor roster, pues ganó Coruña 7-6, 8-7 y se metió en la Final Four, donde en semis le toca el siempre complicado Palencia, que le derrotó en su casa y bueno, tras un primer tiempo igualado, Palencia con faltas y menos rotaciones no pudo aguantar el ritmo de partido impuesto por los locales en la segunda parte y bueno, ganar el partido 9-2, 8-1. Y en la final con Estudiantes, pues el rival al que habían remontado en su casa en la primera vuelta, un partido que prácticamente tenían perdido en el Magata, y en el segundo, pues no contaba por las bajas de los locales, pues fue un paseo militar. El segundo partido, prefiero. Primer cuarto malo de los dos equipos, corta ventaja de los coruñeses. Estudiantes hace un buen segundo cuarto y un gran tercer cuarto. Y en el cuarto, a falta de poco menos de 7 minutos, ya sabéis lo que pasó. 15 arriba, cuando todo estaba parecido, todo estaba hecho para el ascenso de los madrileños. La fe, el corazón del equipo, jugando con 4 pequeños, con todos sus anotadores, Didac, Pacheco, Jorgensen, Cremo, más Diop, pues le dieron la vuelta a la tortilla, llevando el partido a la prórroga y ganándolo finalmente por 97-100, logrando el ansiado y justo descenso a la Liga CB. Justicia, subieron los dos equipos que más, para mí más lo habían merecido durante el año y avisó a los 9 antes. Los dos que suben este año con 4 derrotas en la Liga, la anterior, el acceso directo solo tuvo 2 derrotas. Con lo cual, algo está cambiando en esta liga y cuidado con empezar perdiendo partidos porque luego igual no te da para remontar. Apuesta arriesgada el cambio de estilo de juego total, no contar con EPI, ningún jugador de la plantilla del año pasado, cuando se apostó por mantener el año pasado un bloque muy grande de los que accedieron a ACB. Eso dice que pudo ser uno de los problemas. Y bueno, sobre todo algunos jugadores de Coruña se fueron al otro rival gallego. La apuesta a Coruña le salió muy bien, sobre todo por la conexión de grupo que tuvo el equipo y mantener y crecer la masa social que ha tenido Coruña en un gran año en LED y llenando prácticamente el Coliseum en la Final Four. Pocas rotaciones de jugadores, o sea, muchas rotaciones entrando en juego, pero no ha hecho falta contratar a muchos jugadores en Coruña, pocas lesiones. Quizás las importantes, sobre todo cuando se produjeron, y bueno, pues contarlos con los 3 jugadores musulmanes en idéntica época de Ramadán, pues pudo debilitar un poco el momento más crítico del calendario. Pero salvo la lesión de Radonjic y la otra baja de Mencía, pues prácticamente el equipo no tuvo problemas físicos, que también es una ventaja. 8 jugadores de Coruña no se han perdido ni un solo partido cuando estuvieron disponibles. Pacheco se perdió un partido, Jacobo Díaz el que más después de Radonjic, que echó bajado en 4 encuentros, pero Radonjic ha jugado hasta que, bueno, pues no pudo jugar. No ha tenido ninguna lesión más. Con lo que Coruña siempre ha podido contar con el equipo más o menos completo, tanto para jugar como para entrenar, que es algo que sirve mucho para crecer. Vamos uno por uno con los jugadores. Díaz Cuevas, jugador intenso de ritmo, su amenaza de tiro de 3, juega de memoria con Joe Cremo, 21 minutos, 7,38 puntos, sin porcentajes de tiro demasiado altos, 39% en tiro de 2, 28,67 en punto de tiro de 3, pero es clave para llevar el ritmo del partido. Cuidado, jugador bajito, 3 rebotes, 5,7 asistencias, 1,53 balones robados, clave en momentos del partido donde había que agitar el árbol detrás. Dani Mencía, pues solo jugó 3 partidos cuando fue dado de baja. Jugador que a mí me parecía imparable en carrera 1 para 1, en carrera por físico, y quizás el único de aportar más juego al poste, casi 9 puntos, 4 rebotes, 21 minutos de juego. Paul Jorgensen, 22 minutos, 12 puntos, máximo anotador del equipo coruñés, también el que más tiro hace, casi más de 10 tiros y casi 10 rebotes. Prácticamente todos los jugadores de Coruña aportan en rebote. Y Jen Joe, jugador clave en defensa, 19 minutos, 7 puntos, mejorando mucho sus tiros de 3. Acaba casi la liga casi con un 41%, cuando empezó bastante porcentajes más bajos. Igual, 2,7 rebotes. Brad McCatchy, pues jugador de rotación, muy poca incidencia. Solo ha jugado en 3 partidos, dando rotaciones muy cortas y poco más de 5 minutos por partido. Pues eso, partidos resueltos o partidos de partidos muy, muy, muy más sencillos.
Dino Radonjic, 20 con 40 minutos, 9 con 3 puntos, 80% de tiros de 2, 36% de tiros de 3, 69 tiros de campo, 3,9 rebotes, 2 asistencias, 12,55 de valoración. Jugador más malo del equipo, clave para mí su lesión y bueno, pues en el peor momento que era cuando estaba. Mikovic llegó como reemplazo de Radonjic, dos jugadores totalmente distintos que nos, bueno, que cubrió la baja, pero para mí no la cubrió en cuanto a juego. Teniendo Diop que jugar 20 minutos al 4, 17 minutos de media, 5,86 puntos y en lo que era su fuerte, tiros de 3, 30,43%. Cayo Pacheco, pues el otro pulmón de Coruña, jugador que va creciendo año a año, que va tomando cada vez más responsabilidades y desde un gran físico, pues cada vez mejores números en el tiro de 3 y mejor lectura del juego. Jugador capaz de cambiar partidos, 20,87 minutos, 11,10 puntos, 47% de tiros de 2, 39,45 en tiros de 3, subiéndole mucho, 4,61 asistencias, más de 2 rebotes. Jugador que junto a Radonjic parece que va a ser de la partida del equipo ACB. Danilo Brenovic, entre el 3 y el 4, con más presencia cuando estaba Mencía, para aportar un poco más de tiro exterior, pero que fue por el protagonismo cuando llegó a Radonjic y sobre todo también con Mikovic. También eclipsado por la buena temporada de Jacobo Díaz. Al final, Brenovic ha sido jugador 11 en la rotación, jugando menos de 12 minutos. El Mane Diop vino para jugar de 5, con buena mano, a 5 metros, a ir huecos con la composición inicial del equipo, más el fichaje de Barro y que Makachi venía muy verde, pues al final acabó jugando de 4. Muy buena Final Four, clave en la segunda parte de la semicomparencia en el tramo final. En la prórroga con un partido con Estudiantes, jugador que además es cupo, ¿de acuerdo? Y 19 minutos, 8 puntos. Eso sí, muy bajo el porcentaje de tiros de 3, un 15%. 5 con 13 rebotes, muy buen rebote, buena mano del tiro libre, un 80%. Joe Cremo, pues para mí un jugador clave, 22 minutos, 11,5 puntos, 43% en tiros de 2, 38% en tiros de 3, 88% en tiros libres, casi 3 rebotes, 2 asistencias, 10,5 de valoración. Jugador para mí clave para Coruña, que ha ayudado, pues para mí, más que Jorgensen a sacar partidos complicados, donde se ha convertido en un auténtico dolor de muela para los rivales en los dos lados de la cancha. Inteligente como nadie, pues sobre todo en aprovechar cualquier ventaja que tenía sobre el rival. Cuando iba al 2, los castigaba al poste y desde ahí generando, pues y sobre todo no se ha borrado en ningún tiro complicado. Jugador que se queda libre porque al ser norteamericano, pues va a tener difícil que pueda seguir en el proyecto Coruña en CB. Yo no duraría ni un solo momento en ficharlo para cualquier proyecto que quiera estar luchando por arriba. Clave los dos últimos ascensos de los equipos en los que he estado, San Pablo Burgos y Lema Coruña. Busbarro, pues llegó como rotación interior, aportar intensidad, rebote, defensa, velocidad y bueno, mejorando con las continuaciones que tiene el aro tras bloqueo directo. Llega sin descanso de la Liga Mexicana en una gran forma y bueno, dio un paso adelante con respecto a lo que mostró en Estudiante la temporada anterior. Complemento, relevos de intensidad a grandes como Tiam, ha jugado 15 minutos, 8 puntos, 67% en tiros de campo, 4 rebotes y sobre todo muchísima intimidación. Abdou Tiam, 16 minutos, 7 puntos, 3,71 rebotes. Comenzó la temporada muy bien, incluso aportando situaciones como con tiros abiertos a 5 metros con gran acierto. Pero bueno, no tuvo una buena segunda vuelta. Bajo prestaciones y bueno, acababa fuera de los partidos muchas veces por problemas de faltas. Le faltó dar ese paso adelante determinante en partidos claves, como con Obradoiro para sacar de la zona a Kravich o Felipe 2 años. Bajas prestaciones en la época de Ramadán. Se dejó comer minutos por Diop y Barro en la parte final de la temporada. Jacobo Díaz, pues para mí otro jugador clave, como Cremo en partidos de remontada, como la de Estudiantes. Un comodín al 3 y al 4, 18 minutos de juego, 65% en tiros de 2, 44,44 en tiros de 3. Filón en anotación desde la esquina, castigando sobre todo la ayuda de sus defensores. No sufriendo detrás, además, con 3 más móviles. 87% en tiros libres, 3,7 rebotes, 9,57 de valoración. Pues otro jugador que ha dado 2 pasos adelante como Cremo cuando el equipo lo ha necesitado. Y acabamos con Carles Marco, un entrenador que venía con un estilo de juego muy claro, correr y defender. Yo creo con más calidad individual que otros equipos que juegan esta liga, eso, ¿de acuerdo? Para tener más posesiones, muchas veces juegan equipos que no tienen tanto talento, pues porque así equiparan porcentajes más bajos con más volumen de tiro. Ha sufrido Coruña un poco en situaciones en las que no se le ha dejado creer y se ha atascado mucho con zonas de ajustes. Se le ha criticado que solo tenía un plan, pero por lo menos ha intentado que ese plan fuera perfecto
generado sobre todo desde la intensidad y defensa. Entonces, si él no estaba bien adelante, subía líneas detrás para que el otro equipo no estuviera adelante. Lo que pasa es que es cierto que con Obradoiro, pues eso no le valió. Ha remontado partidos que tenía muy complicados en los últimos cuartos y lo ha hecho en ocasiones pues, porque el equipo llegaba mejor físicamente en esos minutos con rotaciones y además de que puede contar con muchísimos jugadores de mucha calidad individual como Jorgensen, Pacheco, Cremo. Bueno, todos tenían claro cuál era su rol y todos tenían un momento clave del partido en muchas situaciones de la situación de lo que daba el partido. Para mí, lo que digo, Crema ha sido el jugador más diferencial que ha estado ahí para dar la cara, generar ventajas y sobre todo que luego el equipo ha podido aprovechar. Ganaron su Final Four y bueno, y se me hicieron subir por su temporada hecha, ¿de acuerdo? Y ahora veremos si pueden consolidar el proyecto en ACB. Era una buena Coruña, a ver si nos vemos el año que viene o no. Espero que no. Hasta luego.